Mira, la leucemia es un tipo de enfermedad, un tipo de cáncer que lo que afecta son a las células sanguíneas y infantiles, porque obviamente a las personas que se afectan por este cáncer son niños, ¿vale? Se llama aguda porque es un tipo de cáncer de sangre que aparece muy rápido, o sea, tiene una aparición muy rápida. Y se llama linfoblástica de células B porque exactamente las células que están afectadas, que se vuelven tumorales, son los linfocitos B inmaduros. Los linfocitos B, para que os hagáis una idea, es un tipo de célula sanguínea que cuando llega a, que puede generar, cuando se diferencia, genera lo que son las células plasmáticas que segregan los anticuerpos, ¿vale? Que eso supongo que será más conocido. O sea, esas células que se encargan, que son muy importantes del sistema inmune, que generan los anticuerpos, que son las moléculas que son capaces de reconocer a cualquier bacteria o virus, cualquier agente patógeno. Pues mira, la mayoría de las mutaciones, es decir, de los errores que ocurren en el ADN, que es la molécula que tiene la información para que funcione la célula, la mayoría de estas mutaciones no se conocen. ¿Por qué? Porque no afectan a genes, ¿vale? De hecho, en el ADN únicamente el 1% son genes. El resto se llama, digámoslo, como el DNA basura o la materia negra. Entonces nosotros sobre todo nos centramos en estudiar esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque este DNA basura realmente se llamaba así porque no se conocía, pero cada vez empezamos a entender más que es muy importante. ¿Y cuál es su función para ser tan importante y por qué es tan importante también entender estas mutaciones que afectan al ADN basura? Porque lo que hace es que se encarga de decir qué genes la célula va a expresar o no, es decir, qué piezas de información va a ejecutar la célula. Y obviamente cuando las piezas de información, cuando estos genes se interpretan de manera incorrecta, se expresan de manera incorrecta, se produce el proceso tumoral, por ejemplo. Entonces ya te digo, sobre todo es eso, vamos a entender lo que son el 95% de las mutaciones que por ahora están desconocidas. Pues estamos fundamentalmente generando los datos para poder entender, digamos, el papel de este DNA basura, y ahora mismo, ya que estamos empezando ya a terminar un poco lo que es la caracterización funcional, ¿vale? Lo que estamos empezando es a integrar datos de las mutaciones no codificantes, que existen muchas, o sea, se han publicado mucha información sobre estas, pero se ha ignorado. Entonces ahora lo que estamos haciendo es integrando esta información de las mutaciones no codificantes con la información sobre el papel potencial de la región del ADN basura para poder en los próximos años poder catalizar esta información en forma de bien dianas terapéuticas, es decir, informaciones características específicas que nos permitan a la comunidad científica desarrollar terapias más efectivas, con menos efectos secundarios, o bien también que sean biomarcadores, es decir, propiedades que se utilicen para poder identificar qué tipo de cáncer tiene el paciente, indicarnos cuál es su posible desencadenamiento, es decir, si puede recaer el paciente o no, o incluso indicar qué tipo de tratamiento mejor puede ir para ese paciente. A ver, obviamente es esperanzador porque hace unos años los números eran muchísimo peores. Pero, entonces tenemos que estar contentos porque se ha mejorado, pero aún queda un 15% y yo creo que no podemos parar hasta que ese porcentaje sea cero. O sea, no se entiende la enfermedad, pero mucho menos en un niño. O sea, puedes entender un cáncer en una persona con 80 años que va a tener una causa u otra, pero a un niño no le queda toda la vida. Entonces, básicamente desde el instituto y obviamente apoyados por la Fundación Carreras y también gracias a vosotros, pues no vamos a parar hasta que realmente ese porcentaje sea cero. Pues realmente es muy muy importante porque sobre todo porque permite obviamente avanzar más rápido en las investigaciones y sobre todo tiene una característica, y esto es un poco más desde el punto de vista burocrático, o sea, el dinero competitivo, es decir, lo que vienen por proyectos de investigación financiados por el Gobierno de España, la Unión Europea o quien sea, tienen partidas presupuestarias, es decir,
hay un presupuesto y este dinero, por ejemplo, sirve para hacer específicamente esto o para contratar a una persona a otra, pero el dinero de las fundaciones privadas, como en este caso, es dinero flexible. Eso nos permite muchas veces poder cubrir muchas cosas. Por ejemplo, un investigador se le acaba la beca y tiene que terminar el proyecto. Obviamente esto puede permitir, por ejemplo, que pueda trabajar durante unos meses más y terminarlo. O podemos empezar también proyectos de investigación que no han sido financiados, una nueva línea de investigación con unos nuevos experimentos. Bueno, yo creo que ha sido muy importante el apoyo que he tenido desde L'Oréal UNESCO, porque no solamente, obviamente, el premio, que eso es muy importante también, porque también ha sido un dinero que se ha invertido para proyectos de investigación de laboratorio, sino aparte de eso tiene dos grandes pilares muy fuertes, digamos, este tipo de reconocimiento. El primero es la visibilización, o sea, las mujeres estamos subrepresentadas en la ciencia, sobre todo a niveles de dirección. Entonces, que nos pongan cara ayuda mucho. Y luego, aparte, tiene un programa de formación que yo he podido disfrutar, que de hecho duró 15 días, específicamente de formación, para sobre todo buscar fortalecer, digamos, las debilidades que podemos tener muchas veces como mujeres, porque somos diferentes y eso es perfecto, los hombres y las mujeres, o incluso cada mujer puede ser diferente, pero bueno, se reconoce que igual las mujeres tienden a venderse menos que un hombre o determinadas características se han identificado, pues intentan reforzar eso y obviamente pues a darte herramientas para poder ser más, conseguir mejor el liderazgo. Y yo creo que la formación ha sido muy, muy importante para mí. Sí, creo que es importante ponerlo en relevancia porque creo que la gente tiene una idea muy distorsionada de lo que es la ciencia. No solamente ya de cómo es un científico, y eso es lo que comentábamos antes, un científico a cualquiera le dices y te va a dibujar un señor de 60 y tantos años, con calcetines y sandalias, muy dejadete, eso no es realidad. O sea, hay muchas realidades, como en todos los ámbitos. Y segundo, la gente cree que, bueno, que ser científico es súper guay, está súper bien. Ser científico tiene cosas muy, muy buenas. De hecho, para mí lo mejor es que, al menos para mí, es mi hobby. Entonces, poder decir que trabajo de mi hobby, eso no tiene precio. Pero obviamente tiene cosas muy negativas que la gente no conoce. O sea, yo ahora mismo, acercándome a los 40 ya, he sido becaria durante toda mi vida, o sea, me he estado pagando, financiando, mi salario no tiene estabilidad, es cómo funciona el sistema, yendo de un país a otro. Un estudiante de doctorado, por ejemplo, que básicamente el perfil suele ser una persona que tiene una o dos carreras, al menos un máster, posiblemente ya está una temporada en el extranjero y ha sacado todo con matrículas de honor para poder conseguir una beca competitiva súper complicada, prácticamente no llega al salario mínimo. Eso es lo que tenemos. Tampoco es que mejore excesivamente mucho. Entonces, bueno, eso es un problema que tenemos que afrontar. Luego nos piden movilidad, o sea, moverte a diferentes países, a diferentes ciudades. Eso es la realidad de la ciencia. La ciencia no es una persona que, aparte de ser un friki asocial, con un poco de Asper, qué maravilla, está forrado y tiene una estabilidad. No. O sea, no es la realidad. Y yo creo que es una cosa importante, o sea, que si queremos que los cerebros brillantes se dediquen a la ciencia, porque al final la ciencia mejora la calidad de vida, es importante. Todo el mundo necesitamos la ciencia básica, clínica, para todo, desde el medio ambiente a lo que es la salud, a todo lo que queramos pensar. O sea, la investigación es un pilar básico en cualquier sociedad. Si queremos que haya ciencia, que si queremos el impacto de la ciencia necesitamos recursos humanos que vaya a la ciencia y para eso es importante que mimemos más a los recursos humanos. O sea, y eso es la realidad. Está mejorando, pero le queda un gran camino para llegar a lo que tendría que ser. Bueno, he llegado aquí a liderar el proyecto porque es un poco la continuación de toda mi carrera investigadora. O sea, obviamente esto no empieza de cero, es un poco ir poniendo bloques o ladrillos para construir todo. ¿Cómo he llegado a Barcelona? Pues
Yo previamente estuve 5 años en Cambridge, Reino Unido, y tenía ya ganas de volver a España, también por temas personales. Mi marido es de Barcelona, es lo que tiene. El amor te puede destruir todo. Y quería volver a España y pues por temas personales también, porque afortunadamente mi marido no se dedica a la ciencia, entonces es el que da, digamos, esa estabilidad familiar. Pues decidí volver a Barcelona. De hecho, mi marido se quedó aquí en Barcelona, nunca vino conmigo. Volví embarazada de 8 meses. Y con un ultimátum que como tuviera el niño en Cambridge, muy mal. Y bueno, básicamente mi objetivo era volver a España con un foco en Barcelona, y surgió la gran suerte de mi vida de que se estaba creando un centro de investigación, algo así como cáncer, leucemias, Carreras, Josep Carreras, y lo empecé a ver y vi que perfectamente la línea de investigación, que era un poco lo que yo llevaba toda mi vida, podía cuadrar allí, y que existía la posibilidad de, obviamente, incorporarme y crear aquí un grupo. Entonces empecé a hablar con el patronato y con la dirección, y obviamente en paralelo empecé a aplicar financiación para poder volver aquí, para empezar a conseguir dinero para investigar, contratar gente, pagarme mi salario. Yo me conseguí un Ramón y Cajal para poder volver, y así fue todo. O sea, que de las vueltas que da la vida. Pues mira, yo lo primero que diría, lo primero y lo último es gracias y gracias. No os podéis imaginar la gran labor que estáis haciendo, y me gustaría compartir una vivencia, porque creo que al final todos somos personas, y yo creo que es importante ver la importancia del impacto que podemos crear en la investigación. Yo me acuerdo que, bueno, aparte de ser científica, soy madre, no pasa nada, es compatible, tengo 2 peques. Y yo me acuerdo con el pequeño, recién nacido, de hecho cuando me volví a Barcelona, que estaba en Inglaterra, entró la UBI por una infección de orina, y yo me acuerdo que en la UBI había una mami con unos niños que estaban muy malitos. Y en ese momento las hormonas, imaginaros la lactancia, subida, eso es una bomba. Y ver a esa madre con los 2 niños, creo que fue la vez que más me hizo pensar de que si yo estuviera en su lugar, ¿cuánto daría para que alguien me diera una pastilla mágica para que se lo tomara el niño, ese bebé, y simplemente se quedara una mala pesadilla? Y es un recuerdo que a mí me ha marcado mucho, supongo que también sería por las hormonas locas, ¿vale? Pero creo que gracias a vuestro aporte, a vuestro apoyo, estáis haciendo cada vez más real que eso no pase. O sea, que eso se quede en una simple mala pesadilla. O sea, pongámonos en el lugar, porque nos puede pasar a cualquiera. Y gracias al esfuerzo de vosotros, estáis contribuyendo para que eso no pase. O sea que gracias.